En fin, una primera cosa, tratando de responder a las tres preguntas que nos sugieren ustedes, Oscar y Ruth, es sobre las posibilidades de acceso de agricultores, campesinos y pueblos indígenas. Y creo que la respuesta a la pregunta en el caso de Perú es que las posibilidades son muy pocas. Eso en primer término por la consideración de la reducida disponibilidad de tierras en el Perú, aunque nuestra extensión es muy amplia, la superficie agropecuaria es realmente reducida. Tenemos una gran extensión de bosques en la Amazonía, una proporción muy grande de tierras desérticas en la región costeña y muchas tierras en los Andes que no pueden aprovecharse agrícolamente. Eso hace pues que de los más de 125 millones de hectáreas que tiene el país, en realidad estemos hablando de una superficie agrícola de un poco más de 7 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, en ese panorama, lo que tenemos es, y a eso viene el gráfico que tienen ustedes, perdón, se me movió, el gráfico que es tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que muestra los censos del año 94 en color gris o marrón, si lo alcanzan a ver, y las barras horizontales verdes son las del último censo en 2012. Entonces, como ven ustedes, hay un clarísimo predominio de las tierras que eh, tienen hasta 5 hectáreas, y esto va disminuyendo conforme aumenta el tamaño de las unidades. Entonces, el Perú es claramente un país donde predomina la pequeña propiedad y el minifundio. Y lo que es peor, lo que los censos nos muestran es que esta tendencia al fraccionamiento, sobre todo a través de mecanismos como la herencia, continúan produciéndose en el país. Adicionalmente a las reducidas posibilidades de acceso, tenemos una legislación, y digo civilista porque en buena cuenta la norma más importante que se refiere a la regulación de tierras agrícolas es una ley que muchos llamamos ley de tierra, pero en realidad su nombre lo dice todo. Es la ley de promoción de las inversiones económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas. Y cuando habla de la regulación de tierras, nos remite al Código Civil. Pese a que el Código Civil, aprobado cuando todavía había algo de vigencia de la reforma agraria, decía que había una legislación especial. Entonces, desde el 95, esa legislación especial desapareció y tenemos que irnos a ver cómo se regulan las tierras con el Código Civil. Y al mismo tiempo hay un proceso lento, silencioso, pero efectivo de reconcentración de tierras, sobre todo en la costa, en parte también en la Amazonía, para producir básicamente para la exportación. Y eso lo pueden ver en este gráfico. Este gráfico tiene ya más de 10 años que lo preparamos en CEPES, y lo importante es aquí el contraste entre la suma de 16 haciendas antes de la reforma agraria, que es la columna en azul que ven ustedes, y lo otro es a lo largo de los años cómo diversos grupos económicos han ido adquiriendo tierras. Un grupo, el grupo Maple, que bueno, ya vendió sus tierras, pero tenía prácticamente lo mismo que 16 haciendas. En el extremo teníamos a Gloria, que tiene presencia en algunos de nuestros países de Sudamérica. En 2012 ya controlaba 80.000 hectáreas. Como ven ustedes, el contraste es sumamente grande. Y entonces, si seguimos hablando entonces de las posibilidades, van a ver que hay que hacer en medio de este panorama que favorece al agronegocio. Pero preguntaban también por los obstáculos. Y si hablamos de obstáculos, hay que mencionar en primer término el poco interés en general en el país, en los políticos, en los sectores económicos, empresariales por la agricultura, salvo, por supuesto, la vinculada al agronegocio. Y esto se explica en buena medida porque nuestra economía ha desarrollado en altísimo nivel una dependencia hacia la minería. Y aunque esto no aparece en cifras oficiales, pero sí hay, según algunos expertos, una presencia importantísima de dinero proveniente del narcotráfico, que ha impregnado inclusive instancias parlamentarias y de gobierno. Y el panorama común a todos nuestros países es que hay una política agraria a favor del agronegocio, de la agroexportación
exportación, de la producción de biocombustibles y otras más. Y todo eso se combina con una normativa compleja, una cantidad de normas legales, decretos y normas menores, que muchas veces se superponen y donde aparece una norma promotora de la agricultura familiar, por ejemplo, resulta neutralizada por otras normas que favorecen el agronegocio. Y todo eso a pesar de la existencia de declaraciones de los gobernantes y de los congresistas y parlamentarios de un apoyo a la agricultura familiar. Un obstáculo adicional es la dispersión, y eso lo vamos a explicar en unos instantes, y la debilidad subsecuente de las organizaciones de agricultores, de campesinos y de pueblos indígenas que se viene produciendo en los últimos años. Quiero graficar, al igual que lo hizo Alexander en el caso de Chile, en el caso peruano es nuestra Defensoría del Pueblo quien hace el seguimiento regular cada mes de los conflictos en el país. Y resulta que los conflictos socioambientales son los más importantes. Ellos alcanzan casi las 2/3 partes de los conflictos. Pero lo que aquí les muestro es la conflictividad dentro de los conflictos socioambientales y van a ver que también en el Perú un porcentaje importante, a agosto era el 67% prácticamente de conflictos socioambientales que tienen que ver con la minería. Le siguen los conflictos por hidrocarburos y esto sobre todo tiene que ver con derrames de petróleo en la Amazonía y otros conflictos más que pueden ustedes ver allí. Ahora bien, ¿cuáles han sido y cuáles vienen siendo las estrategias de las organizaciones rurales? Bueno, hay que ir un poco más atrás y recordar que en junio del 2019 las organizaciones agrarias lograron un importante paso organizándose y llevando adelante un paro agrario que puso en jaque al gobierno en su momento. Se lograron algunos avances parciales, muchos compromisos, pero luego vino la pandemia y enfrió todo eso. El año pasado estuvo muy marcado por una fortísima polarización política. Ya la teníamos desde el año 2017, en realidad en el conflicto entre el fujimorismo y el presidente Kuczynski, pero esto el 21, con una nueva elección, polarizó al extremo el país. Si miramos, y lo vamos a mencionar luego, el papel de los partidos respecto a las propuestas de las organizaciones, vamos a ver que estas organizaciones políticas mostraron muy poca receptividad a las propuestas de las organizaciones rurales, las que mantienen dentro de sus varios puntos de reclamos el de la titulación de las tierras y de los territorios, de comunidades y pueblos indígenas sobre todo. Y también la necesidad de modificar la ley de consulta previa, que luego de las expectativas generadas finalmente ha devenido en una herramienta muy poco útil justamente por las trabas que se pusieron desde el propio Estado para el funcionamiento de la consulta previa. Y al mismo tiempo, con el nuevo gobierno y el anuncio desde la segunda vuelta electoral de una segunda reforma agraria, pues se generaron expectativas y apoyo de las organizaciones rurales. Y voy terminando ya con esta última transparencia que tiene que ver con la respuesta de los partidos a esta problemática. Reitero entonces que el año pasado fue un año electoral, tenemos ya 1 año y 4 meses de un nuevo gobierno, pero lo que vimos en los planteamientos de los 18 partidos que finalmente compitieron para estas elecciones realizadas el año pasado era prácticamente la ausencia de la problemática agraria en sus distintas propuestas. Cierto, había algo, y el común denominador era en casi todas la atención a la titulación de tierras de los agricultores y en algunos pocos casos de titulación de comunidades y la mejora de riego, junto con algunos otros elementos de manera muy general. El partido actualmente en el gobierno, Perú Libre, planteó para la primera vuelta electoral un documento que llamó su ideario y programa, en realidad un documento muy general, muy marcado por un sesgo ideológico, y que tenía respecto al agro estas afirmaciones contradictorias.
después de afirmar que era un sector estratégico, afirma más adelante en ese documento que, sin embargo, Perú, al ser un país minero, debe priorizar este sector, es decir, la minería. Y hablando de seguridad, soberanía alimentaria, dice que hay que garantizar el consumo interno, pero añade, sin descuidar la agroexportación para poder cambiar nuestra triste situación nutricional. Para la segunda vuelta, realizada en junio, este programa se cambió, se enriqueció y se le introdujo la propuesta de otro partido de izquierda, que era el de aplicar una segunda reforma agraria. Pero no nos engañemos, esta segunda reforma agraria no plantea la redistribución de tierras, eso fue dicho desde el inicio, para calmar la presión de los sectores empresariales y de derecha, y cuando finalmente se aprobaron los lineamientos vimos que se trataba de 5 ejes que desagregaban 23 acciones, una sola de las cuales hablaba del saneamiento legal de las tierras de los agricultores y las comunidades. Y lo que tenemos, igual que en otros países, es que en estos años seguimos sin ratificar el acuerdo de Escazú, inclusive por este gobierno que se llama un gobierno del pueblo, eh, y al mismo tiempo sigue habiendo una tasa muy alta de asesinato de dirigentes, de defensores ambientales, especialmente en la Amazonía. Al mismo tiempo que, como está ocurriendo en estos días, el Congreso aprueba leyes para seguir despojando tierras comunales. Y todo esto, para quienes todavía tienen alguna expectativa en lo que puede hacerse desde el Ministerio de Agricultura, nos muestra la poca atención que le da este gobierno cuando en 16 meses tenemos 6 ministros y están hablando nuevamente de pedir el cambio de uno más, con el cual tendríamos 7 ministros de Desarrollo Agrario y Riego en 16 meses de gobierno. Muchísimas gracias. La pregunta sobre si hay experiencia de consulta previa, libre, informada, realizada de buena fe en el país, pues se responden simplemente con un no, por lo menos que yo conozca, no lo hemos tenido. Y permítanme mencionar dos elementos adicionales para entender en parte por qué no funciona. El convenio 169 de la OIT fue ratificado durante el gobierno, durante la dictadura de Fujimori con su política neoliberal. Es la paradoja que tienen los gobiernos dictatoriales. El reclamo surgió de las organizaciones indígenas durante el gobierno de Alan García, años después, y sobre todo luego de que Alan García escribiera su famoso artículo sobre el síndrome del perro del hortelano, diciendo que los campesinos eran como el perro del hortelano porque no comían ni dejaban comer. Entonces había que dar las tierras a los inversionistas porque ellos sí sabían trabajar la tierra. En ese contexto se produce una masacre, en realidad, de policías y indígenas, luego de una larga lucha. El gobierno de Ollanta Humala, que empezó también con el nombre o la imagen de ser un gobierno de izquierda, promulgó como una de sus primeras leyes la ley de consulta previa, libre e informada. Pero ese mismo gobierno lo reglamentó para recortarlo, de tal manera que, por ejemplo, una explotación minera no tiene que consultar, sino cuando empieza a extraer el mineral. Hasta antes las autoridades dicen, no, no hay nada que consultar, porque aunque tiene licencia, en realidad la licencia no le da derecho a nada. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que tenemos en Perú, y por eso cuando hacía mi presentación mencionaba que las organizaciones agrarias, campesinas e indígenas están reclamando la revisión de esa ley para que funcione realmente como dice el convenio.